Señoras y señores, buenas noches. Es jueves 11 de abril y esto es el Arca de Marisa. Iniciamos aquí una nueva singladura que en esta ocasión comparte con nosotros, con todos ustedes, la letrada y directora del Instituto de Mediación, Elisa Campoy López Perea, a la que ya vamos a dar la bienvenida a los estudios de Comarcal. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme. Pues junto con Elisa Campoy comparte esta noche mesa en los estudios de Comarcal la sonrisa de esta casa, Marisol Morente, bienvenida. Bien hallada, buenas noches. Marisol, ya lo saben todos ustedes, fieles seguidores de este espacio, fue concejal en el Ayuntamiento de Lorca por las siglas del Partido Popular, diputada regional y directora general de Servicios Sociales. A su lado, el historiador del arte y director del MUBLA, Museo de Bordados del Paso Blanco, David Torres del Alcázar. Un placer tenerte de vuelta. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A su lado, y ya concluimos aquí con los contertulios, Juan Francisco Soriano. Bienvenido. Bien hallada. Juan Francisco Soriano es profesor de Tecnología en el Instituto Pedanías Altas de La Paca. Pues si os parece, compañeros, si les parece a todos ustedes, sin más dilación, vamos a comenzar ya con la charla que vamos a mantener con la abogada Elisa Campoy López Perea, que viene esta noche al Arca en calidad de directora del Instituto de Mediación. Así es que, Elisa, si te parece, como yo soy lega en materia jurídica y me imagino que muchos de los amigos que nos están viendo esta noche también lo son, vamos a empezar por lo más básico, explicándoles qué es eso de la mediación en el ámbito del derecho. Bien, pues aunque es un concepto muy amplio, lo más fácil para resumir qué sería la mediación es una forma alternativa de resolver conflictos, ¿no? Es una forma de intentar que la gente no vaya tanto, acude tanto a judicializar sus asuntos, sino que es una forma de intentarlo, que sea por otros medios, que el medio que se dice que es válido en mediación es el medio que se ponen ellos mismos. Los conflictos se resuelven porque las partes llegan a un acuerdo y el mediador lo único que tiene que hacer ahí es escuchar e intentar legitimar y reforzar las soluciones que las partes están dando. Y, en definitiva, vamos, aunque sea un concepto mucho más amplio, eso es lo que significa la mediación. La mediación no es una cosa absolutamente nueva en España, lleva bastante tiempo implantada en otros sitios, en la Comunidad Autónoma de Murcia incluso también, y ahora mismo lo que pasa es que ha habido una ley que se publicó en el año 2012, en julio del año 2012, donde, bueno, en definitiva, vienen a arreglar esa mediación civil y mercantil, ¿no? Y explico sin meternos mucho en esa materia para no liar mucho las cosas. Nosotros en Murcia somos la única comunidad autónoma que nunca ha tenido una ley de mediación específica en temas familiares y tal, pero prácticamente la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en temas de familia, o bueno, prácticamente casi todos han sido en temas de familia, han creado esa ley de mediación. El gobierno, no sé bien si es por la imposición de tasas o por las cuestiones que sean, incluso a lo mejor porque hay que desatascar algunas cosas o porque realmente es buena esta solución o porque tiene una directiva europea incluso, considera que la mediación se debe de imponer en todos los ámbitos, ¿no? O sea, la idea de la ley de mediación, aunque falta una parte por desarrollar, es que cualquier persona antes de acudir a un juzgado acuda a mediación. Y la mediación, como digo, es una forma alternativa de resolver un conflicto. ¿Cuántas partes pueden intervenir? Todas las partes que se quieran. ¿Quién puede? O sea, ¿pueden acudir con sus abogados? Pueden acudir con sus abogados. ¿Quiénes pueden ser mediadores? Pues igualmente aquellas personas que tengan una tutelación y una formación determinada. En fin, eso ya tiene una reglamentación completamente distinta. De eso iremos hablando a lo largo de la noche, Elisa, pero dentro de esos beneficios de este sistema de mediación estaba eso que nos apuntabas de descomprimir los juzgados de trabajo, ¿o hay alguno más? Hombre, los costes son bastante más económicos, ¿vale? Porque una sesión de mediación, la sesión informativa, que es a donde las partes se les explica realmente en qué consiste la mediación y cuáles son los principios que rigen una mediación y si hay una imparcialidad, si hay una confidencialidad y si hay una serie de cuestiones por medio, bueno, pues todo eso se explica en la sesión informativa, que es absolutamente gratuita, impuesta así por ley. O sea, no es que el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Lorca decida que sea gratuita, es que está impuesta así por ley que eso sea gratuito. Y a partir de ahí, cada sesión de mediación, aproximadamente el coste que tiene son de 80 euros. Y estamos hablando que hay cosas o hay procedimientos que se pueden resolver en 2 o 3 sesiones de mediación. Por lo tanto, claro, el coste es infinitamente inferior a un procedimiento judicial, las cosas como son. Otro de los beneficios que tiene, hombre, pues que sinceramente es menos traumático llegar a un acuerdo
que llegar a un pleito, ¿no? O sea, las cosas como son, o sea, eso no tiene vuelta de hoja, que es menos traumático el poder resolver una cosa tranquilamente hablando con una persona. Tranquilamente no quiere decir que la mediación todo sean buenas palabras y que la gente se dirija muy bien y tal, ¿no? La mediación, pues como todas las cosas donde hay algo que te interesa, pues lógicamente tiene su parte de tensión, pero bueno, con educación y sabiéndolo llevar se puede llegar a un conflicto, se puede llegar a una solución, mejor dicho, un conflicto es lo que se intenta evitar. Una vez que las partes han llegado a esa solución, que existen dos tipos de mediaciones, digo, para no liar mucho tampoco, pero existen dos tipos de mediaciones, y una es, o sea, la primera sería cuando las partes directamente, antes de acudir a un proceso judicial, deciden ir a un instituto de mediación y que se les resuelvan sus problemas, ¿vale? Resolver sus problemas ellos mismos. O la otra parte, que es cuando el juzgado entiende que realmente ese tema es mediable, y como el tema es mediable, es la razón por la cual lo derivan a un instituto de mediación. Por lo tanto, se pueden encontrar con esas dos cuestiones. Eso es una reforma que ya está impuesta y que está ahí. Otra cosa distinta es que al día de hoy no se derive nada judicialmente al Colegio de Abogados, pero bueno, eso llegará, puesto que está ahí en la ley, y bueno, y es una cosa que tiene que llegar algún día. ¿Y qué tipo de mediación se admite en nuestra comunidad autónoma? ¿Por lo civil, por lo mercantil, lo penal no entra? Ahora mismo hay una ley nacional que digamos que nos atañe a todos, comunidades autónomas o no. Nosotros tenemos la suerte que, como no hemos tenido anteriormente nunca una ley de comunidad autónoma, pues no tenemos que jugar con la antigua ley, sino que estamos, como si dijéramos, partiendo de cero. ¿Qué cosas se pueden mediar? Pues las cosas que son mediables son todos los temas relacionados con familia, por ejemplo, todos los temas civiles relacionados con familia, todos aquellos temas también relacionados con el ámbito mercantil, es decir, pues una reclamación de cantidad, una deuda, en fin, cualquiera de este tipo de cosas se pueden someter a mediación. Es más fácil y no se puede someter a mediación, por ejemplo, conforme a la ley, y ahora te explico por qué digo eso. Conforme a la ley no se puede someter a mediación nada derivado a materia de consumo, ni tampoco nada que haya tenido que ver con violencia de género. Pero hago un matiz, porque si cualquiera de nosotros pinchamos ahora mismo en la página web del Consejo General del Poder Judicial, en esa página web ya aparece que hay una serie de experiencias piloto que se están implantando en otros sitios, como por ejemplo en Jaén hay un juzgado de lo penal de violencia de género, donde se están llegando a acuerdos puntuales en aquellas cosas que se entiendan que son mediables. E igualmente pasa en Bilbao con temas laborales, en fin, hay determinados ámbitos que se están aplicando esa ley de mediación que no existe, es decir, lo que están haciendo es crear un protocolo de actuación, unas pautas a seguir, que se mandan al Consejo General del Poder Judicial y el Consejo decide si se da o no se da. Efectivamente, es menos traumático a la hora de, bueno, pues como estoy diciendo, a la hora de resolver cualquier conflicto, una separación, un divorcio, un tema de una herencia, en fin, hay tantísimas pero cosas. Pero temas penales ahí no entran. No, mediante ley no entra, y nosotros ahora mismo ninguno tenemos ese ámbito de jurisdicción, si se puede decir así. Penales no entran nada. ¿Quién puede ser mediador en nuestra ciudad? ¿Es preciso tener una licenciatura en Derecho, estudios de posgrado, alguna preparación especial? Vamos a ver, hace falta, para ser mediador, los requisitos que dice la ley es que tienes que tener un grado. Ya sabemos que ya no somos licenciados ni nada de eso, ahora somos graduados, y luego o también tener hasta segundo, me parece que era FP, formación de FP hasta segundo o una cosa así parecida, no me hagáis mucho caso porque ahí me pierdo. Y por supuesto hace falta una serie de formación. Aquí todavía estamos un poco huérfanos. La ley no habla de que hace falta unos cursos de especialización y que hace falta una serie de cuestiones sobre el tema de la mediación, pero el reglamento que yo llevo oyendo hablar de que el reglamento se va a publicar desde el mes de febrero, pues al día de hoy no se ha publicado el reglamento sobre el tema de la mediación, que parece ser que va a ser donde explícitamente van a decir cuáles son las horas que hacen falta para poder hacer esta mediación. Es cierto que es una cosa nueva, desde el punto de vista, bueno, para mí ha sido una cosa completamente nueva. Sí, todos hemos creído alguna vez que hemos mediado, todos hemos creído alguna vez que hemos intentado solucionar algún conflicto, porque todos en nuestro ámbito, vamos, me da igual, tú en tu trabajo como yo en el mío, en fin, intentamos, pues eso, llegar a una mediación cuando las partes no están de acuerdo en cualquier cosa. Pero no es exactamente lo mismo la mediación, y yo sí que entiendo que esos cursos de formación son absolutamente necesarios, porque hay cosas que tienen mucha combinación con la psicología, pero en cualquier caso no hace falta que sean licenciados en Derecho. Lisa, ¿los mediadores tienen algún tipo de código ético deontológico? Sí,
Hay un código ético importante que es el principio básico, es que todo lo que se hable ahí va a ser confidencial. El día de mañana, cuando esas partes, por lo que sea, no se llega a un acuerdo, si es que no se llega a ese acuerdo, yo en ningún momento podré acudir como testigo, ni nada de lo que se ha hablado ahí se podrá utilizar en el procedimiento, si es que se lleva ese procedimiento. Eso es bastante importante porque la gente habla con más tranquilidad, sabe que es algo que, bueno, que está ahí, pero que no hace falta. Luego hay otro principio básico, que es que el mediador tiene que ser imparcial, es decir, no te puedes decantar ni por una parte ni te puedes decantar por la otra. Luego otro principio que tiene básico sería la inmediatez, ¿no? Porque con las partes la cuestión es que tú puedes tener una serie de sesiones. Esto suena rarísimo y es una palabra rarísima, pero hay una cosa que se llama caucus, que suena así, como te estoy diciendo, que es donde, bueno, tú puedes intentar en un momento determinado, cuando ves que las partes no están llegando a ese acuerdo, o que no están llegando a ese acuerdo, o que se están enfrascando en una sola cuestión, pues el tener sesiones de mediación con cada una de ellas de forma individual y así poder explicarle o poder ver efectivamente cuál es dónde está el problema. Hay muchas veces que todos creemos que el problema está, yo que sé, en una separación, en un divorcio, digo para hablar de lo que es más cotidiano, en determinados puntos, y a lo mejor las partes están completamente de acuerdo en todo y solamente hay una cosa por la que se quiere discutir. Bueno, pues habrá que ver si en esa parte se puede discutir. Lo bueno que tiene la mediación es que yo puedo ir a un juzgado con todo resuelto, excepto por una cosa que no esté resuelta. Por lo tanto, igualmente vuelvo a hablar que es menos traumático cuando se llega al juzgado. No es que ir a un juzgado sea traumático, yo no lo considero así, porque yo creo que la gente tiene que acudir a los tribunales de justicia cuando crean efectivamente que sus derechos están siendo infringidos, pero en cualquier caso, en temas puntualmente, como digo, de familia, yo lo veo de una forma menos traumático para el bolsillo del cliente. Menos traumático para la persona, o sea, para la familia en definitiva, ¿no? Una separación, un divorcio, porque vuelvo a decir sobre ese mismo punto, pues es mucho más fácil que se vea que ahí se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo, que se puede llegar a muchos tipos de acuerdos. Elisa, ¿quién marca los honorarios, el estipendio que va a recibir el mediador? El propio instituto. El propio instituto de mediación es el que está marcando ese baremo y es el que decide por dónde van las cosas. Eso también tiene de bueno, y es que las partes pueden acordar que pague solamente una de ellas o que paguen los dos. En cualquier caso, los precios que se dicen son para los dos iguales y bueno, las partes pueden llegar a ese acuerdo y perfectamente decir, bueno, pues pagamos a la mitad, ¿no? Y esa persona que quiera evitar ese trago de pasar por el juzgado y quiera acudir a un mediador, ¿dónde debe dirigirse? ¿Al instituto de mediación? ¿Debe de buscar el mediador porque lo conozca, porque tenga referencias? Se puede hacer de las dos formas que tú estás diciendo perfectamente. La primera forma que se puede hacer es que nosotros, el instituto de mediación nace amparado por el Colegio de Abogados de Lorca, donde hay una serie de instalaciones que se han puesto en marcha precisamente para el tema de mediación, y luego, por supuesto, aquella persona que sea mediador puede recibir en su despacho a quien considere para ser mediador. Atención a una cosa también importante, es decir, el mediador, si actúa como mediador, luego no puede actuar como abogado, ¿vale? Eso también es una cosa importante de tener en cuenta, es decir, si a mí me están contando una cuestión como mediación, yo luego no puedo acudir a defenderlo, y tampoco puedo, en fin, transferirlo a nadie del despacho con las personas que yo trabajo. Es que en la mediación se hablan de cosas muy privadas, porque es una forma de resolver conflictos, como estamos hablando, donde las personas tienen la posibilidad casi de explayarse, ¿no? Como, si puedo decir esa palabra, de hablar tranquilamente, porque como saben que de ahí o se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, pues hablan con más tranquilidad de todas las cosas. Por lo tanto, es importante ese principio de que todo lo que sale ahí es confidencial. Tú eres la directora del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Lorca, por así decirlo, y para que les quede claro a todos tus compañeros, porque es un tema novedoso, vamos a decirlo así, en nuestra ciudad. Tú eres la encargada de administrar el sacramento, quiero decir, tú eres la que decides a qué letrado va a actuar como mediador, o eso va a correr turno como en las listas de oficio, de abogado de oficio, o cómo va a ir la cosa. Vamos a ver, te digo, yo lo que hemos consensuado. Yo formo parte del Colegio de Abogados de Lorca, pero aparte formo parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Lorca, y en una de las reuniones de la Junta de Gobierno pues se decidió que yo fuera la directora del Instituto de Mediación.
Mi implicación en el Instituto de Mediación es que cuando ha habido que hacer los cursos de formación y todas estas cuestiones, pues siempre he sido la que ha estado ahí al tanto, y razón por la cual me tocó. A partir de ahí, ¿cómo se va a establecer todo esto? Pues se puede establecer de dos formas muy sencillas y muy fáciles. Si alguien llega al Instituto de Mediación y dice, yo quiero tener como mediador a Pepe Pérez, pues yo le pondré a Pepe Pérez, porque yo no tengo ningún motivo para que no poner a Pepe Pérez, a no ser que haya algún tipo de cuestión. Si a mí me dicen quiero nombrar mediador, pues yo tiraré de lista, lógicamente, y de la forma que tú has dicho. Nosotros en este caso lo que hemos establecido es hacerlo de forma por orden alfabético, o sea, como si fuéramos una clase normal y corriente, en orden alfabético, ir tirando de esas personas. Ir tirando es una forma también un poco coloquial de más de hablar, pero es así. Ir llamando a las personas que se vayan a hacer. En un primer momento, como esto empieza prácticamente ahora, queremos hacerlo por medio de comediación, es decir, cualquier persona que vaya a ir al colegio, el coste es el mismo, ¿vale? Pero se va a hacer con 2 mediadores. Se hace con 2 mediadores, bueno, porque es importante el verte reforzado, el saber cómo puedes dirigirte una sesión perfectamente de mediación, y por eso se va a hacer de esa forma. El coste, como digo, es exactamente igual, o sea que cuando la gente vea que hay 2 personas no vaya a pensar nadie, ahora me va a costar el doble, no, te va a costar lo mismo, porque estamos hablando de una sesión de mediación. Lo bueno que también tiene el tema de la mediación, que anteriormente creo que no lo he comentado, es que en un primer momento en la sesión informativa se tiene que establecer en cuánto tiempo se tiene que arreglar este asunto, es decir, no podemos dejar esto que sea infinito, sino que si el mediador, cuando se le ha explicado, o las partes consienten, ¿no?, y están de acuerdo, la sesión informativa es para eso, es que las partes vayan a decir, efectivamente, yo me quiero someter a esto, vale, no me importa, y como estoy dispuesta a hacerlo, se firma un acta donde las partes dicen que están conformes en hacerlo. Y se dice el tiempo que cree el mediador que va a durar. Esto es como todo, no, o sea, es decir, te puedes confundir en una sesión o en 2, pero tienes que establecer el tiempo que va a durar. Y las sesiones, generalmente, cualquier cosa que se someta a mediación, el tiempo estipulado no dura más de 2 meses, porque o se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo. ¿Las sesiones de cuánto tiempo son? De 1 hora. Más o menos como si usted fuera el psiquiatra. Sí. ¿Los pactos alcanzados, Elisa, tienen fuerza jurídica? La forma de que tengan fuerza jurídica es que ese documento se puede llevar a la notaría, hacer un protocolo, y ahí con esa simple firma en la notaría se hace. Como es un documento sin cuantía, digo, porque luego habrá gente que diga, uy, la notaría, con lo caro que pueda ser eso. No, son documentos sin cuantía, son documentos que están costando alrededor de 40, 50 o 60 euros, o sea, eso tampoco es caro, y recoja la cuantía que recoja y recoja las cuestiones que recoja. Y sí, esto... ¿Y son de cumplimiento obligatorio también? Son de cumplimiento obligatorio. Fíjate, una cosa que a mí me han comentado, nosotros nos hemos valido del Colegio de Abogados de Madrid, y concretamente de la directora del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Madrid, Ana Criado. Cuando hablaba con ella me comentaba una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Dice, en la mayoría de los acuerdos, dice, como las personas lo han hablado entre ellos mismos, dice, o sea, se van con un acuerdo que tú has firmado, un acuerdo, o sea, es decir, tú redactas un acta donde se consigna y se recoge, pues, los acuerdos que se han alcanzado, y se firma. Y tú ese documento, si quieres, para poder hacerlo valer en un juzgado, tienes que llevarlo a la notaría, ¿de acuerdo? Pero Ana me comentaba que es excepcional que se vaya a la notaría a recoger nada, porque como la gente sabe que ha llegado a ese acuerdo, no les hace falta esa fuerza ejecutiva que te hace falta cuando tú no llegas a ese acuerdo, ¿no? Razón por la cual ella me comentaba eso, dice, es excepcional que se vaya a la notaría. En Madrid, por ejemplo, perdona que te interrumpa, en Madrid, por ejemplo, en vez de crear los CABIs, como crearon aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia, ahí lo que se crearon fueron los CAF, que era un centro de atención a la familia donde ya existían estos mediadores. Por lo tanto, como te digo, es que esto lleva más tiempo en otros lugares, y bueno, y eso era algo habitual en temas de familia, en temas vecinales, que en temas vecinales también puede dar mucho juego, porque hay veces que uno de los magistrados que vino a hacer una ponencia aquí en Lorca, Luis Aurelio Gómez, que es el magistrado que impulsó la mediación en Madrid y además obtuvo un premio en el año 2012 precisamente por ese hecho. El hombre nos puso un ejemplo, curioso, y el ejemplo era que en una discusión entre vecinos había llegado a tal nivel que una de las vecinas le había puesto una demanda civil a otro de los vecinos por las cuerdas de tender.
Entonces, realmente el hombre cuando se vio en esa situación, pues sí, efectivamente, si las cuerdas a lo mejor te molestan y para ti tu vida diaria es insoportable porque esas cuerdas están ahí, porque te producen una serie de perjuicios, oye, que es insoportable, y además que todos los días vives ahí. Y a partir de ese momento, según él nos contó, y además nos enseñó en vídeos, a lo cual tengo que decir que es verdad, a partir de ese momento fue cuando él empezó a darse cuenta o a empezar a pensar en esa posibilidad de esa mediación. Y bueno, y ya te digo, en Madrid esto lleva implantado muchísimo tiempo, pero en Madrid, en Valencia, en fin, aparte ahora mismo tú te metes en internet y hasta los notarios tienen una fundación propia de temas de mediación. Interesante, porque estoy pensando que muchos problemas que tienen con vecinos nuestros de las pedanías, zona rural, que los resuelven a legonazo limpio, como toda la vida se ha hecho aquí en Lorca, pues ahora tienen al mediador. En temas vecinales, sinceramente, yo también creo que es de las cosas que debe funcionar muy bien. Porque hay veces que las personas necesitan un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es más fácil encontrarlo por la mediación que encontrarlo pues en otros ámbitos. Luego, como estaba diciendo anteriormente, la reforma que se plantea por parte del Gobierno es que ahora mismo incluso aquellas personas que vayan a solicitar la ley de asistencia jurídica gratuita, antes de someter cualquier cosa a un juzgado, estamos hablando siempre de temas civiles y temas mercantiles, no temas penales, tengan que someterse a un proceso de mediación. Me parece normal. O sea, si el coste es menor para el Estado, porque el coste es menor para el Estado, pues vamos a intentar que ese coste sea menor también en un tema como este, porque hay cosas que se pueden mediar y hay cosas que son imposibles de llegar a un acuerdo. Eso te quería preguntar, ¿qué va a suceder cuando la intervención del mediador no sea suficiente porque se trate de un conflicto demasiado complejo? Pues el mediador, eso se va dando cuenta. A medida que van pasando las sesiones de mediación, tú eres consciente de que efectivamente en todas las partes no se puede llegar a un acuerdo. Tú también cuando empiezas una sesión de mediación y ves el conflicto, dices, pero vamos a ver, por ejemplo, usted lo que quiere es recoger al niño los viernes, ¿no? Y yo, pues a mí es que me viene mejor por horario los sábados, venga. Yo realmente lo que quiero es que el miércoles para la tarde lo pase conmigo porque tú vas viendo aquellos puntos en los que se puede llegar a un acuerdo y en aquellos puntos en los que es imposible llegar a un acuerdo, eso es lo que se puede someter al juzgador, al juez, para que determine si efectivamente cómo se va a hacer esa cuestión. No sé si te he contestado exactamente la pregunta. Sí. Ya una curiosidad, antes de darle la palabra a Marisol. Eres una mujer joven, abogada, presidenta a día de hoy del Paso Negro, Hermandad de la Curia, sí. En estos momentos directora del Instituto de Mediación. ¿En un futuro no muy lejano te veremos con las riendas del Colegio de Abogados de Lorca? No, vamos, yo no pensaba. Ahora mismo está Javier Campoy, como sabe perfectamente, y yo no tengo, de momento estoy encantada donde estoy. Sí. Era una curiosidad que tenía, Elisa. Nada. Marisol, cuando quieras te escuchamos con suma atención. Bueno, pues me lleva una sorpresa muy agradable cuando he visto que la persona entrevistada iba a ser Elisa Campoy López Perea. Primero porque es una persona muy interesante, siempre aporta cosas de gran interés, y luego porque las expresa con una claridad meridiana. Me ha dado mucha alegría, y tanto es así que conforme ha ido hablando se me han suscitado una enorme cantidad de preguntas que he escrito en 3 folios, por lo cual me veo abocada a hacer aquí una síntesis, pero exhaustiva. Más que nada porque, aparte de que me encanta la creación de este nuevo instrumento que supone aligerar la administración de justicia y abaratar los costos en general, me gustaría diferenciarlo con lo ya existente en relación a la mediación y a lo que yo conozco. Por ejemplo, la mediación familiar, para lo que existe una asociación de mediación regional, los arbitrajes, tanto en consumo como en el ámbito laboral, que también supone una mediación antes de ir a un litigio como Dios manda. Entonces, la primera pregunta sería un poco, y que las personas que tengan que tirar de esto no tengan que ser licenciados en Derecho, simplemente con una titulación. Ahora mismo la titulación de grado medio universitaria se equipara a FP de segundo grado, a formación profesional de segundo grado, por lo cual una persona con esa titulación y unos cursos preparatorios de esta materia específica podría salir muy airosa y algunas facilidades para la comunicación, porque tú bien has dicho que está muy interrelacionado con la psicología. Sí. Claro, entonces en función de eso se me suscita lo primero. ¿Cómo se detecta? Pues estáis amparados, has dicho, por el colegio, ¿no? Por el colegio de abogados. Pero no tenéis colegio, o sea, no tenéis una norma
también lo has dicho, no tenéis una norma como mediación. Nosotros, el Colegio de Abogados de Lorca tiene El colegio creado sí, unos estatutos el propiamente colegio sí, pero dicho. me refiero a la mediación. Sí, hay una norma nacional de mediación que es de julio del año 2012. Lo que no hay es el reglamento de mediación. El reglamento. Entonces tenéis regulado ya la posibilidad de corregir el intrusismo en este ámbito. Sí. Ya. Bien, pues esa sería la primera. Eso sí, lo que no hay es un reglamento que, bueno, yo siempre, a mí me ha pasado, como me imagino que cuando te metes en una cuestión te pasan 50.000 borradores de 50.000 cosas que no sabes si es verdad o mentira. A mí lo último que me han pasado es del mes de febrero y me decían que era el borrador que iban a aprobar, pero bueno, no han aprobado nada, que lo aprobarán en su día, me imagino. Pero sí, ley de mediación nacional sí hay. Ley de mediación nacional sí hay. Sí hay. Pero, o sea, estáis amparados por el Colegio de Abogados, no tenéis colegio profesional. Como por ejemplo el colegio profesional de educadores sociales, de fisioterapeutas, no tenéis colegio. No tenemos colegio. Luego sería un objetivo a lograr de cara a un futuro, el establecimiento de un colegio propio. Esto, vamos, según las noticias que yo tengo ahora mismo por parte del Partido Popular, quieren eliminar la mayoría de los colegios profesionales, no creo que vayan a crear otro, ¿sabes? Pero bueno, todo se andará. No, mira, yo te explico, el Consejo General de la Abogacía, nosotros hace tiempo que nos empezó a mandar una serie de cartas de cartas y en fin, de comunicaciones donde nos instaba la creación de ese instituto de mediación, ¿vale? Y bueno, nosotros que somos muy buenos lo hemos cumplido fielmente y hemos creado ese instituto de mediación donde lógicamente hay unos estatutos y donde lógicamente hay un reglamento interno nuestro y hay un código deontológico. Eso es lo que hasta ahora mismo hay, es decir, tengo autonomía, absoluta autonomía, ¿no? Como institución que soy, pero yo sí estoy amparada dentro del Colegio de Abogados. Eso no quiere decir que yo, o sea, los estatutos nosotros también, por ejemplo, cuando hemos tenido las reuniones, lógicamente, para la aprobación de los mismos, nosotros no estamos diciendo que dentro del Instituto de Mediación no puedan entrar nada más que profesionales del derecho. Hay más gente que no son profesionales del derecho que pueden estar dentro del Instituto de Mediación, porque también lo consideramos importante. Entonces, por eso también he hablado al principio de esa comediación. Porque hay cosas que yo puedo controlar desde el punto de vista del derecho y hay cosas que seguramente un psicólogo, un orador social, en fin, otra persona que tenga otra formación me puede aportar muchas más cosas que yo desconozco. Y por resumir, la última preguntita que te haría sería ¿quién compone esa mediación a la hora de tratar el litigio o el prelitigio o el conflicto que se plantea? ¿Ha ido algún filtro o algo? Porque, por ejemplo, en la Junta de Arbitraje de Consumo a veces porque no puedes sentar en una mesa a dos letrados, una persona amanuense, representantes de asociaciones de consumidores, para litigar sobre una pieza de un calentador, cuando es la constitución de esa mesa vale 5 calentadores. Me parece una absurda, teoría absurda. En ese caso, ¿quién calibra aquí si el asunto a tratar tiene el peso específico suficiente para ser tratado a través de una mediación? ¿Hay algún órgano que filtre? ¿Quién decide? Las personas que deciden si quieren someter una cosa a mediación o no son las personas que deciden ir a mediación. O sea, yo ahí no puedo hacer ningún filtro. O sea, a mí me llegan con cualquier cosa que tú puedas entender que no tiene entidad, pero para esa persona supone algo importante. Tienen que, ellos son libres para pedir esa mediación, y en esa sesión informativa previa de esa mediación, pues como tú le vas a informar de todas esas cuestiones, pues tienes que ver, la mediación también se puede hacer más económica, como estábamos hablando antes, porque en principio no tienes por qué valerte de personas que te asesoren externamente. Ahora bien, si tú quieres valerte de peritos, ¿vale? Porque necesitas un asesoramiento, lo puedes hacer. Si tú quieres valerte de un abogado, lo puedes hacer. Si tú quieres valerte de cualquier otra persona que te asesore en ese procedimiento, lo puedes hacer, pero la mediación en definitiva es un poco como la libertad absoluta para intentar llegar a un acuerdo que tienes tú que ver que ese acuerdo está llegando. Es decir, yo no puedo forzar a la parte a llegar a un acuerdo. Yo lo único que puedo hacer como mediadora es decirle a la persona mira, pues esto, ¿por qué no habláis de este tema? ¿Por qué no habláis de otro tema? Es un poco el llevarlo para ver si efectivamente pueden llegar a esa Entonces, acuerdo. La solución se la encuentran los propios interesados. O sea, yo no marco la solución. persona no aporta, esa es la diferencia. por ejemplo, un litigio de una herencia, el mediador no aporta una posible solución de reparto ni nada de eso. Eso se queda reservado. Bien. Eso se queda reservado para las partes. Y las partes van viendo si efectivamente pueden llegar a un acuerdo o no pueden llegar a un acuerdo. Sabemos muchas veces que en las herencias a lo mejor las personas son capaces de
de no estar de acuerdo en cosas que tú te crees que son las importantes y sin embargo para una parte o para otra son otras cosas determinadas. Por eso es bueno ese punto de encuentro. Pues yo por mí, Elisa, terminaría para que mis compañeros también puedan. Sí, y básicamente porque te van a bajar el volumen del micro. Pero sí, solamente quería aprovechar la ocasión para desearle muchos éxitos al frente de este órgano, y creo que han dado con la persona adecuada para hacerlo. Pues muchas gracias, Marisol. Vamos ahora a escuchar con suma atención, como él se merece, a David Torres del Alcázar, cuando quieras. Bueno, ante todo, pues, dar la bienvenida al instituto. Yo creo que la creación de cualquier institución que sea capaz de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos siempre debe ser aplaudida. Y yo te voy a plantear una curiosidad, ¿no? Una pregunta que me surge. Hace unos años yo tuve un pequeño problema en un comercio, en un aparcamiento fue en concreto. Puse una reclamación en los consumidores, me ofrecieron ese arbitraje de consumo que ya adelantabas tú que es diferente, pero precisamente lo que quiero es que nos deje un poquito más clara la diferencia, ¿no? Yo recuerdo que en aquella ocasión, antes de comenzar aquel arbitraje, me dejó claro la persona que se encargaba de ponernos de acuerdo, entre comillas, sí, que lo que adoptáramos que el acuerdo que se adoptara en ese momento ya no tenía más camino. O sea, que si en ese momento decidíamos, oye, llegamos a esto, venga, yo cedo por aquí, tú cedes por allí, que por lo que veo en ese aspecto es algo parecido, ¿no? No es parecido, o sea, porque, es decir, que ese acuerdo, si yo luego no lo cumplo, yo puedo irme luego a un juzgado. No, me refiero en el aspecto de ponernos de acuerdo. Sí, de que yo digo, venga, yo cedo por aquí, tú cedes Ah. por allí, es lo que estoy diciendo. Vale, me decía este señor que luego eso ya no tenía, o sea, por ejemplo, que yo no tenía la opción de ir a un juzgado porque yo ahí me había comprometido a cumplir esa norma de ese arbitraje, ¿no? Entonces, lo que yo te planteo es que nos establezca, si es posible, las diferencias existentes entre ese arbitraje de consumo, que es posible que algunos de nuestros telespectadores se hayan sometido a alguno de ellos y por tanto tengan esa experiencia física de qué ocurre en ese momento, y ese nuevo arbitraje o esa nueva mediación que nace fruto de este instituto. ¿Cuáles serían las diferencias para un poco dejar más claro a nuestros telespectadores cuáles son las características de este sistema? Yo el arbitraje de consumo, sin conocerlo, especialmente qué significa el arbitraje de consumo por tal, nunca me he sometido al mismo, aunque sí que he tenido alguna cuestión de estas de consumo, yo sí le encuentro bastantes diferencias en cuanto a la mediación. En primer lugar, es que yo en mediación no puedo llevar nada de consumo. Por lo tanto, o sea, cualquier cosa que pase de arbitraje, o sea, cualquier cosa que pase en relación a materia de consumidores y usuarios, me voy a tener que seguir yendo a un tema de arbitraje. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Siempre voy a tener que dirigir a la oficina del consumidor y usuario o a la concejalía pertinente para poder entablar ese arbitraje. Y en mediación yo ahí no me puedo meter. No tengo esa capacidad. La mediación tiene un problema en ese sentido, ¿no? Yo le encuentro un pequeño problema. Se puede arreglar cosas, como estábamos hablando, de temas vecinales, de temas de propiedad horizontal, de temas de familia, yo qué sé, de temas escolares. Hay miles de cosas que se pueden mediar, ¿no? Miles de cosas que se pueden mediar. Pero el problema a veces del consumo es que tú no vas a conseguir que un representante de Iberdrola venga a mediar contigo, razón por la cual ha sido excluido de la ley. Yo creo que tiene su razón de ser. En materia de seguros, por ejemplo, es muy difícil que una compañía de seguros designe a tantas personas para que vayan a mediar en un tema. Esa es la gran diferencia. Yo opino, esto es una opinión personal, ¿no? que la diferencia es que en un arbitraje pues hay una serie de intereses que en una mediación no las hay. Y el procedimiento es completamente distinto, es que en el arbitraje hay un árbitro que impone un laudo, impone una sentencia, y en la mediación eres tú mismo quien te impones el acuerdo. Esa es la diferencia fundamental. Y ese acuerdo no es firme, o sea, o sí ese es firme. Ese acuerdo es firme y es vinculante para las partes, y efectivamente... y llegado al punto de que ese acuerdo se lleva... A la notaría, tiene fuerza ejecutiva. Sí, bueno, y si no se llevara, ¿alguien puede impugnar eso ante un juez? Es decir... me lo puedes impugnar, como toda la vida se puede impugnar, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, se puede impugnar, pero vamos a ver, para que un juez estime que eso no tiene no tiene los pisos, porque cualquier documento que se haga puede ser nulo, ¿no? Pues tiene que ser porque hay un vicio en el consentimiento, porque hay una nulidad del pleno de derecho, porque el acuerdo está mal redactado, etcétera, etcétera. Pero bueno, haciendo las cosas bien, como si tú vas a una notaría y te hacen mal un documento, pues la misma historia. Yo prefiero que si, igual que el del arbitraje, queda claro que a priori, aunque luego pueda tener todos los vicios que tenga que tener o todos los defectos que tenga que tener, o pueda tener,
igual que el arbitraje tiene, digamos que es el final del camino. Sí, la mediación también es el final La del mediación camino. también es el final del camino. Vale. Y mi otra pregunta es relacionada sobre, decías que nace un poco al amparo del Colegio de Abogados. Sí. Es una institución autónoma que tiene su estatuto jurídico propio, Sí. Pero la pregunta es, ¿ejerce algún tipo de tutela el Colegio de Abogados sobre ese instituto? ¿O son, aunque algunas personas vais a coincidir, tú como directora del instituto y a su vez miembro de ese colegio o sea, de la Junta. de la Diputación, como De la Junta de Gobierno. Sí, de la Junta de Gobierno del colegio, aunque coincidéis, ¿estamos hablando de dos instituciones completamente diferentes o el colegio ejercerá algún tipo de tutela sobre ese instituto? ¿O ejerce, de hecho, si En principio, vamos a ver, para que la institución de mediación empiece a funcionar, lo primero que hace falta es que la Junta de Gobierno haya aprobado que efectivamente esa institución de mediación puede ponerse en marcha. del Colegio de Abogados. Claro, efectivamente. O sea, que, Yo entiendo, o sea, en los estatutos y en todas las partes, la persona que vaya a ser directora del Instituto de Mediación o director del Instituto de Mediación de aquí a que se acabe esta historia o que continúe esta historia, siempre va a tener que formar parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, no las personas que integran el instituto, ni no las personas que forman parte de esa directiva que puede crear el propio instituto. O sea, que viene a ser como un organismo autónomo dependiente de... Sí, efectivamente. Vale. Veo que ya está satisfecha la curiosidad esta noche de David Torres del Alcázar. Vamos con Juan Francisco Soriano y sé que siempre te toca la peor parte, pero tenemos un tiempo, tus compañeros no lo han respetado, por lo tanto tengo que meterte la tijera a ti. Buenas noches, Lisi. Buenas noches. Yo esto de la mediación soy un convencido a la fuerza, entre comillas, porque es una cosa que yo desconocía, que no me quedaba muy clara y tal, y que conocí en el ámbito escolar, también distinto esto, pero donde también parece ser que se está usando mucho. A mí me gustaría lanzarte un par de reflexiones, preguntas cortas, voy a intentar. Una es que lo que yo aprendí de la mediación, y me da la sensación, por lo que yo escuché, el esquema es exactamente idéntico, es que en la mediación las personas que llegan en busca de esta mediación, de este acuerdo, se hacen más responsables de las cuestiones, ¿no? Cosa que a mí me interesa mucho. Yo lo viví con los niños, que era igual, los niños eran los que proponían los acuerdos, los que llegaban, y a mí eso me gusta mucho porque yo siempre tengo la sensación de que los españoles estamos acostumbrados a ser gobernados, esto es una opinión personal mía, y que tenemos que avanzar mucho. Eso por un lado, si estás de acuerdo o piensas un poco en esa línea, que es una cuestión que fomenta la responsabilidad. Y la segunda cuestión es si efectivamente esto va a servir para desenredar efectivamente los tribunales, en esa sensación que yo tengo de que la justicia solo es justicia si es igual para todos y además es rápida, cosa que pues, daría para hablar mucho. Si esto realmente va a ser eficaz, o digamos que algo que va a ayudar, pero que ciertamente la justicia tiene que avanzar mucho en eso, porque al menos yo tengo la sensación de que la justicia es muy lenta y que si la justicia no es rápida, no es realmente justicia. ¿Yo qué quieres? ¿Que defienda la justicia? No sé, es que te digo por partes, vamos, digo por las cosas que me estás preguntando. Efectivamente yo creo que fomenta la responsabilidad, ¿no? Y como he dicho, yo creo que es mucho más importante, y yo lo digo siempre, eso es una cosa que siempre hablo directamente cuando yo trato, en fin, con mis clientes, digo una cosa que la creo firmemente: yo prefiero llegar a un acuerdo a que me impongan lo que tengo que hacer, yo personalmente, pero claro, cada uno es libre de esa cuestión, y sobre todo, en fin, hay miles de temas donde es mucho mejor llegar a un acuerdo a que me impongan lo que tengo que hacer. Por lo tanto, creo que fomenta la responsabilidad de saber que efectivamente, oye, puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y bueno, pues intentar eso, consensuar, tanto que estamos hablando siempre de la conciliación familiar, pues mira, esto también es una forma de conciliar mil cosas, ¿no? Porque en vez de que un juez imponga pues el régimen de visitas, o en vez de que un juez imponga el tema económico o tal, será mejor que entre ese papá y esa mamá o esa pareja se pueda hablar directamente de cómo se puede llegar a ese acuerdo. Yo lo veo muchísimo más interesante. Esos hermanos que se han peleado por la herencia, en fin, miles de cuestiones que pasan ahí se puedan transar por ahí. Y sí, fomenta la responsabilidad. Tú me estabas hablando antes de la mediación en el ámbito escolar. Yo te digo que ese tema lo estoy intentando hablar con algún centro de Lorca. Hay gente interesada en el tema de la mediación, de tal forma que yo, en el poco tiempo que llevamos funcionando, porque esto se aprobó el día, si yo no recuerdo mal, creo que te voy a decir la fecha exacta, que fue el día 23 de enero del año 2013,
23 de enero del año 2013, y bueno, la aprobación de la institución, después los estatutos, en fin, ya hemos empezado a trabajar firmemente en el tema. Se han firmado convenios de colaboración con CECLOR, se quieren firmar convenios de colaboración con distintas compañías aseguradoras que, por ejemplo, quieren meter también toda esta cuestión de la mediación. Es decir, la gente está interesada en mediación. ¿Funcionará o no funcionará? Pues yo creo que la responsabilidad es nuestra, de cada persona, cuando se toma interés en una cosa. Yo lo que le digo a las personas, vamos, a la hilo de la pregunta que tú me hacías, es el decir, bueno, cuando te llega una carta al Instituto de Mediación y te digan que efectivamente es una sesión informativa para intentar resolver un conflicto, pues oye, ir, no te cuesta nada, es perder a lo mejor media hora, te van a contar un rollo que no te gusta el rollo, te levantas y te vas, no pasa nada, y a lo mejor te gusta lo que te están contando y a lo mejor eres capaz de resolver un acuerdo, y con el vecino que te lleva fatal y llevas años sin hablarte con él, pues tampoco te digo que te vayas a tomarte una cerveza, pero bueno, a lo mejor pues puedes entablar otro tipo de relaciones. Yo la mediación no creo que sirva para todo, creo que sirve para muchas cosas, no creo que sirva para todo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un curso, para mí, interesantísimo, una parte del curso, ya termino, una parte interesantísima que hemos hecho ha sido lo de una mediación electrónica, que es que hay por ejemplo, para todos los comercios, esas pequeñas cantidades que te van dejando de ver, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor una tintorería que te dejan de ver 100 euros o que te dejan de 50, o cantidades así, hay mediaciones electrónicas. Y eso va a ser la próxima cosa que vamos a implantar, una mediación electrónica. ¿No? Y es interesante, o sea, tú desde tu casa puedes citar a esa persona por esa vía y esa persona someterse o no someterse a la mediación electrónica. O sea que esto lleva un avance bastante considerable. Pues estaremos atentos. Elisa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros, te lo he dicho antes. Hasta la Muchas próxima. gracias. Venga. Pues señores, nosotros ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad tras esta charla que hemos mantenido con Elisa Campoy López Perea, abogada y directora del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Lorca, pero antes tengo que recordarles, sin más remedio, que abril es el mes del vino en la Red Nacional de Paradores y que el Parador Castillo de Lorca no es ajeno a esta circunstancia, por lo que el próximo sábado a las 9 de la noche va a celebrar una cena maridaje. ¿Qué es una cena maridaje? Pues una cena, un amplio menú en el que cada plato va a ir acompañado de un vino. ¿Con qué vino? Pues con el que mejor vaya ese plato para potenciar el sabor de los alimentos. Esta cena maridaje la realiza el Parador de Lorca con las prestigiosas bodegas Contreras de nuestro término municipal. Además les adelanto que se va a presentar el vino Ubio 09. Eso será a un precio módico de 35 euros por persona el próximo sábado en el Parador Castillo de Lorca. Y ahora sí, hacemos esa pausa para la publicidad y enseguida continuamos en Tiempo de Tertulia con Marisol Morente, David Torres del Alcázar y Juan Francisco Soriano. Una pausa y estamos de vuelta rápidamente. Hasta ahora mismo.